muchas gracias. En primer lugar a la Corporación Aysén por Aysén por la invitación a participar en este seminario. Yo vengo desde Chiloé. Y también al CIEP, por supuesto, por invitarme nuevamente a participar en estas instancias. La charla que les voy a dar hoy día es sobre una herramienta de planificación que se llama gestión de cuencas y presentar un par de desafíos que me parecen mínimos o básicos para poder avanzar en la buena gestión del agua aquí en la región de Aysén. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero, hoy día hemos hablado mucho de cuencas, pero no tengo claro que todo el mundo sepa lo que es una cuenca, así que lo voy a definir brevemente. Una cuenca es una unidad territorial definida por las altas cumbres de los cerros, ¿cierto? Donde todas las aguas convergen hacia un mismo punto. Las aguas de lluvia, ¿cierto? O aguas en forma de nieve, convergen hacia un punto común, que es un vertiente, un arroyo, un estero, ¿cierto? Y luego, la siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver los límites, ¿cierto? En línea amarilla, que serían las altas cumbres, que delimitan entonces el espacio, esta unidad territorial que es la cuenca, la siguiente, donde entonces todo el agua confluye a un punto común. Y también es importante en el tema de cuencas considerar la escala espacial, ¿cierto? Porque hay pequeñas cuencas, como ya han nombrado muchos expositores, que dan origen a pequeños arroyos, pero esos pequeños arroyos van tributando, ¿cierto? Aquí se puede ver en la imagen como muchas pequeñas cuencas tributan hacia sistemas mayores y de esa forma vamos conformando los grandes ríos, ¿cierto? Que son muy característicos en esta región. Por lo tanto, la cuenca es un sistema complejo, integrado, donde el suelo y el agua están íntimamente relacionados. Todo lo que hacemos en la tierra tiene un efecto sobre la calidad y la cantidad de agua. Todo lo que hacemos en la parte alta de una cuenca tiene efecto aguas abajo. La siguiente, por favor. Y el agua se mueve de distintas maneras dentro de una cuenca. Tiene flujos cierto preferenciales que están liderados por la energía de la lluvia o de la nieve, en este caso, ¿cierto? Donde la precipitación cae, una parte es capturada por la vegetación, lo que se denomina intercepción. Hay una parte que atraviesa los doseles y que toca el suelo, y una vez que toca el suelo puede seguir varios caminos. Escurrir superficialmente, cuestión que en general no queremos, ¿cierto? Porque se generan procesos de erosión. El agua también puede infiltrar en el suelo, que es lo que sí queremos, es decir, que el agua entre en el espacio poroso del suelo y se mueva lentamente, es decir, se almacene en los suelos y luego se mueva lentamente hacia cursos de agua mayores, o bien puede tener una percolación o un drenaje profundo alimentando las napas subterráneas o las aguas subterráneas. Cualquiera sean los caminos que recorre el agua, finalmente va a llegar a un punto común, a una salida al mar, ¿cierto? Y ahí es donde el ciclo del agua empieza de nuevo. Pero también hay movimientos en la otra dirección, es decir, de vuelta a la atmósfera. El agua que capturan las copas de los árboles en general, o de la vegetación en general, se evapora, ¿cierto? Y vuelve a la atmósfera en forma de vapor de agua. Pero también los árboles, las plantas en general, transpiran, ¿cierto? Y al transpirar, entonces sacan agua del suelo y la eliminan en forma de vapor de agua hacia la atmósfera. Por lo tanto, tenemos un ciclo que es complejo, ¿cierto? Que tiene distintas direcciones, y eso hay que tenerlo en cuenta para cualquier proceso de planificación. La siguiente. Ahora, dentro de una cuenca, si consideramos a la cuenca como una proveedora de agua, es súper importante entender que hay zonas que son de alta importancia para la recarga, primero, es decir, para que los suelos almacenen agua, que son principalmente lo que se ve en la imagen 1, ¿cierto? Las zonas altas o las cabeceras de las cuencas, que son en general los primeros embudos, por decirlo de una manera en palabras simples, que capturan el agua, ¿cierto? Y en la medida que tenemos partes altas de las cuencas que infiltran grandes cantidades de agua, vamos a tener un mejor almacenamiento. Pero también en la segunda figura un esquema, ¿cierto?, de las zonas ribereñas. Son las zonas contiguas a los cursos de agua y son realmente fundamentales, no solamente para captar y almacenar el agua, sino también porque funcionan como filtros naturales de sedimentos, contaminantes, nutrientes, entre otros. Por lo tanto, esas dos áreas de la cuenca son absolutamente relevantes cuando estamos pensando en proteger y gestionar de buena forma nuestras aguas. La siguiente. Entonces, dicho esto, ¿cierto? Pasado muy rápido todos estos conceptos, espero que los hayan retenido. El desafío más importante que tenemos hoy día en Chile, y también aquí en la zona austral de Chile particularmente, es que tenemos que reaprender a enfrentar nuestros problemas o los procesos que están ocurriendo en torno a la gestión del agua. Porque hoy día en Chile existe principalmente una gestión privada del agua
Y no solamente privada, sino también compartimentalizada, porque de acuerdo a la legislación actual hemos separado el dominio de la tierra del dominio del agua y también del subsuelo, ¿cierto? A través del Código Agua, el Código Minero. Entonces tenemos la situación de que puede haber una persona que es dueño de la tierra, pero no es dueño del agua. Y en general la gestión se realiza de forma privada, donde el Estado tiene una muy baja participación, tiene muy poca incidencia, tiene muy poco que decir. Y desde ahí tenemos entonces que empezar a cambiar hacia una gestión que permita que todos los actores relevantes, y cuando hablo de actores me refiero a los habitantes de la cuenca, a los usuarios del agua, ¿cierto? Pero también a los usuarios de la cuenca, gente que no necesariamente habita una cuenca, pero sí hace uso de ella. Por ejemplo, una actividad ganadera, una actividad industrial, ¿cierto? La actividad forestal. Entonces es importante que todos esos actores relevantes se sienten en una mesa grande, ¿cierto? Donde podamos planificar los usos de la cuenca y también podamos priorizar qué es lo que queremos primero. Ya nos hablaron en las presentaciones previas sobre la importancia del agua para los ecosistemas. También el agua para uso humano, ¿cierto? Entonces esas deberían ser las prioridades que hoy día, después de muchos años de atraso, Chile ha ratificado a través de la modificación al Código de Agua. Pero eso hasta hace poquito, hasta abril de este año, no era así. No existían prioridades de uso. Entonces, es lo que tenemos que empezar a reaprender. Y eso sugiere, o requiere más bien, un cambio paradigmático. En ese escenario, el ordenamiento territorial es una herramienta clave de planificación y la escala de cuenca como unidad operativa y funcional resulta fundamental para poder entender estos procesos, ¿cierto?, de entrada y salida de energía, de materia, de agua. Por lo tanto, desde ahí es donde quiero contarles brevemente sobre la gestión de cuencas. La siguiente. La gestión integrada de cuencas es básicamente un proceso que requiere la construcción de una visión común de bienestar en el territorio, de bienestar local. Los habitantes del territorio, los usuarios del territorio, las autoridades locales deben coordinarse, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera articulada, ¿ya? De manera que, basado en el conocimiento existente, el mejor conocimiento existente, puedan llegar a cumplir los objetivos, ¿cierto?, priorizando las actividades que son más relevantes para la sociedad. Esta imagen que ven a la izquierda, un poco borrosa, ¿cierto?, está a propósito así, porque así es como la gestión hoy día se realiza en Chile, donde cada propietario, cada persona que es dueña, ya sea un pedazo de tierra en la cuenca o de un derecho de agua en la cuenca, toma decisiones sin consultar a nadie, basado en sus propios intereses. La idea es transitar hacia un modelo, ¿cierto?, donde todos tengamos claros, todos quienes habitan y usan la cuenca tengamos claros qué se realiza y cuáles son los impactos que esas prácticas, esos usos generan sobre la tierra y sobre el agua, sobre la cantidad y la calidad. Y eso es básicamente la gestión de cuenca. Es un proceso donde se hace una reflexión ordenada sobre qué queremos en el futuro, qué queremos para esa cuenca, qué queremos para la comunidad que habita esa cuenca. La siguiente. Entonces, como definición formal, ¿cierto?, es una herramienta para realizar planificación territorial estratégica. Es un proceso que promueve el aprovechamiento coordinado de la tierra, el agua y los elementos relacionados para maximizar el bienestar social, no económico, social, de manera equitativa y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas que se desarrollan al interior de una cuenca. La gestión integrada de cuencas permite digamos una mirada más equilibrada, donde los elementos naturales, ¿sí?, y los distintos actores sociales que están en una cuenca se involucran en una sola problemática, en lugar de estar atendiendo a distintos problemas de manera segmentada. Es decir, es tener una mirada más holística del territorio. Algunos principios básicos de la gestión integrada de cuencas son la cooperación, que se contrapone a la lógica actual de la competencia por recursos, competencia por uso, el equilibrio, que tratamos de buscar, ¿cierto?, entre las actividades humanas, pero también la vida y la actividad en los ecosistemas, la toma de decisiones basadas en datos, que como ya vimos a lo largo de todo el seminario en la mañana, tenemos hoy día un problema de insuficiencia de datos. Si bien se está generando un monitoreo, este no es suficiente actualmente, y en cuestiones tan sencillas como
cuestiones de escala, ¿cierto? Estamos monitoreando grandes ríos, pero no estamos monitoreando las pequeñas cuencas que ya mencionaba, ¿cierto? Por ejemplo, Brian recién, que los APR obtienen su agua principalmente de pequeñas cuencas. Pero también las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas en Chile son un gran misterio, sobre todo en la parte centro-sur y sur-austral. En el norte sí, es más conocido principalmente por la actividad minera, pero hacia el sur no tenemos cartas hidrogeológicas, ¿cierto?, que nos permitan saber cuánta agua tenemos, qué calidad de agua tenemos y hacia dónde se mueve esa agua. También la gestión integrada supone que hay una equidad en las regulaciones, es decir, la ley es igual para todos, las normativas son iguales para todos. Otra diferencia con lo que ocurre hoy, ¿no? Y finalmente debemos reconocer y aceptar que las actividades humanas son perturbaciones ecológicas, que son relevantes para la dinámica hidrológica dentro de una cuenca. Con esto me refiero, por ejemplo, a la actividad ganadera, a la actividad forestal. Ya Paulo Moreno nos comentaba, ¿cierto?, en la mañana, al mediodía, sobre cómo la intervención o no de un bosque determina un cambio en la dinámica hidrológica, ¿sí? Y eso es una cuestión súper relevante, porque esas actividades las realizamos los humanos. Y por tanto, si somos los humanos los que las realizamos, también podemos cambiarlas. Podemos cambiar la dinámica hidrológica a través de ciertas acciones. A estas alturas del partido, a estas alturas del planeta, ya no podemos hacer mucho con el cambio climático, más que observarlo, modelarlo, ¿cierto?, y tratar de anticiparnos a las cosas que vienen. Pero para poder adaptarnos efectivamente, hay acciones que sí podemos realizar. Y esas son las actividades productivas, ¿cierto?, que realizamos. La siguiente. Entonces, la gestión integrada se entiende como un ciclo constante. No es algo que inicia y termina, sino que estamos permanentemente en un ciclo donde primero debemos diagnosticar, y para eso necesitamos información, ¿cierto?, de los lugares que queremos intervenir. Luego, con el diagnóstico podemos generar un plan de gestión integrada por cuenca, y de nuevo las consideraciones de escala espacial son muy importantes. Mientras más grande la cuenca, más compleja la gestión, por cierto, porque hay más actores involucrados, hay más usos del suelo involucrados, ¿cierto? Por lo tanto, trabajar desde la pequeña escala parece ser bastante más adecuado y luego ir integrando de manera anidada, ¿cierto?, hacia cuencas de mayor escala, de mayor tamaño. Luego con el plan de cuenca lo ejecutamos, ¿cierto? Perdón, vuelve un poquito atrás. Lo ejecutamos, ¿cierto? Y podemos trabajar predio a predio, persona a persona, con la lógica actual, ¿cierto?, donde tenemos propiedad privada de la tierra, o también propiedad fiscal, entonces se puede trabajar en cada una de esas propiedades a través de técnicas que existen hoy día como el ordenamiento predial participativo. Y finalmente es fundamental la evaluación, el monitoreo y el seguimiento permanente de las actividades que nos permiten saber qué hicimos bien, qué hicimos mal y generar cambios para luego seguir con este ciclo de gestión integrada de cuencas. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, a modo de desafío, quería mostrarles esta lámina que hace poquito, el año pasado, creo que fue en octubre, el director de Obras Hidráulicas presentó ante el Senado los sistemas, la cobertura de APR en Chile. Ahí en rojo, en el cuadrito rojo, destaco los 65 sistemas APR que existen en la región de Aysén. Esto, como les digo, es de acuerdo al programa APR de la DOH, que son cerca de 10.000 arranques, ¿cierto? O sea, al menos, más o menos 10.000 familias reciben agua de estos 65 sistemas APR. Entonces, la primera pregunta que le hice yo al director de la DOH es si tenían mapeadas las cuencas o las fuentes de agua, ¿cierto?, de estos APR. Y lamentablemente no, porque el programa APR parte desde la captación de agua y después todo el proceso de potabilización. Pero no se hacen cargo de lo que pasa desde la fuente de agua, aguas arriba. Y como ya les mencioné, ¿cierto?, lo que pasa en la cuenca, aguas arriba, tiene un efecto aguas abajo. Entonces, un primer desafío importante para esta región podría ser identificar las fuentes de agua de cada APR, que pueden ser superficiales, pequeños arroyos, esteros o lagos, ¿cierto?, o subterráneas, que principalmente se obtiene agua de pozo, pero no tenemos claridad de cuál es la cantidad y la calidad de agua subterránea que existe en esas captaciones. Luego delimitar las microcuencas, que es otra tarea que no nos debería tomar mucho tiempo, ¿cierto?, si se hace un trabajo bien coordinado entre la academia, entre el sector público y privado. Y finalmente establecer planes de manejo, bajo esta lógica de gestión integrada de cuencas, para que podamos gestionar las amenazas y riesgos que hoy día están sufriendo estas cuencas que abastecen de agua a la población de Aysén. A esto podríamos sumar también los servicios concesionados, ¿cierto?, que están en las principales ciudades. Entiendo que aquí hay una representante de Aguas Patagonia.
Aguas Patagones se llama la empresa que tiene concesión, y que podría también trabajar en la misma lógica para asegurar, a través de planes de manejo integrado, el agua potable para las distintas ciudades de la región de Aysén. Y otra cuestión súper importante que también se ha mencionado hoy día es identificar y tratar de incorporar fuentes alternativas de agua. Si tenemos solamente una fuente de agua para consumo humano, claramente estamos mucho más vulnerables que si tenemos 2, 3 o 4 fuentes de agua, que pueden ser otros esteros, vertientes, pueden ser sistemas de reuso. También podemos, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando... se me fue la palabra, pero bueno, cuando podemos limpiar las aguas, depuración de aguas negras y grises que nos permiten reutilizar en otros usos, ¿cierto? Cosechas de agua lluvia, etcétera, etcétera. Existen hoy día una serie de mecanismos que nos permiten tener fuentes alternativas de agua. Y eso deberíamos empezar a pensarlo para bajar la vulnerabilidad ante el cambio climático. Otro desafío mínimo es, una vez identificadas estas microcuencas que abastecen de agua a la población, es establecer zonas de protección ribereña. Esto es algo que hoy día en Chile no se está realizando. De acuerdo a los estudios que existen, se debería establecer franjas de protección a ambos lados del curso de agua de entre 22 y 36 metros, para que sea un filtro efectivo a los principales contaminantes, sedimentos, etcétera, y que nos permita almacenar agua. Si a esto sumamos la información que nos entregó Brian hace un rato, en la mañana, en la otra presentación, respecto a los pequeños humedales, ¿cierto?, que están siendo como verdaderas esponjas captadoras de agua y que también están por lo general cerca de las zonas ribereñas, vamos a empezar a proteger nuestras fuentes de agua para consumo humano. Hoy día la legislación chilena identifica la palabra, el concepto zona ribereña en cerca de 22 cuerpos legales, entre leyes, decretos supremos o decretos con fuerza de ley. Pero lamentablemente hacemos muy poquito, ¿sí? No hay un concepto de restauración de zonas ribereñas. Y muchas veces, por ejemplo, la actividad ganadera ocupa los cursos de agua para que, como abrevaderos, ¿cierto?, como lugares de bebida de los animales. Ese tipo de cuestiones hoy día las podemos solucionar de manera muy simple, instalando bebederos, ¿cierto?, haciendo pequeñas intervenciones que nos permitan sacar a los animales de los cursos y de esa manera proteger. Son medidas sencillas que tienen que ver con los sistemas productivos y que nos van a ayudar a mejorar la calidad y cantidad de agua y asegurar el agua en el futuro. La siguiente. Y para terminar, me disculpan este sabanazo de texto, pero hice una revisión completa de los 499 artículos que componen el borrador de la nueva Constitución para identificar justamente cuáles son los cambios que se están planteando. Y a mi juicio, este es uno de los principales desafíos que tenemos hoy día en Chile. Porque si cambiamos la Constitución actual, vamos a tener que empezar a operar en esta nueva Constitución que, de acuerdo a lo que les voy a mostrar, es un cambio paradigmático en cómo se está gestionando el agua hoy día. Voy a pasar muy rápido para no quedarme pegado, porque creo que ya debo estar cerca del tiempo. En primer lugar, se establece el ordenamiento territorial como una herramienta de planificación, donde la unidad de ordenación que se considera es la cuenca hidrográfica. ¿Sí? O sea, ahí estamos bien con respecto a los que les vengo contando. Luego, el derecho humano al agua y al saneamiento también queda consagrado, ¿sí?, en términos de suficiencia, de salubridad, aceptabilidad, asequibilidad y accesibilidad. Todos los conceptos que la Organización Mundial de la Salud plantea con respecto para poder cumplir con el derecho humano al agua. También se determina en este borrador de nueva Constitución algunos bienes comunes naturales, y dentro de ellos está el agua. Y el agua también se establece como un bien inapropiable. Y por lo tanto, se pueden conceder usos, pero ya nadie va a tener la propiedad, como ocurre hoy día en la práctica. Luego hay un capítulo completo que se denomina Estatuto Constitucional del Agua, donde se establece que va a prevalecer siempre el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Dos cuestiones fundamentales, por lo que hemos visto hoy día en la mañana, para cumplir con los principales usos de la región de Aysén. También se establece un sistema de gobernanza de las aguas, donde la cuenca hidrográfica es la unidad mínima de gestión. Nuevamente, entonces, la cuenca queda ahí destacada, ¿cierto? Y se establecen consejos de cuencas, que son territoriales, cuenca a cuenca, y que tienen la participación de todos los habitantes y los usuarios. Por lo tanto, ahí es donde podemos dar un impulso, ¿cierto?, a lo que es la gestión de cuenca.
El Estado también se plantea que en este Estatuto Constitucional del Agua que el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable y el saneamiento. ¿Ya? Entonces, y también hacen el énfasis especialmente en territorios extremos, como dicen. Y finalmente se establece la creación de una Agencia Nacional del Agua, que es una agencia de carácter nacional con bajadas territoriales que nos permite asegurar el uso sostenible del agua. Entonces, como ven, hay un desafío muy importante, es también una oportunidad que podemos tomar o no, pero que nos permite avanzar hacia una lógica de trabajo que sea basado en entender al agua como un bien natural y al ordenamiento territorial como la herramienta principal para poder trabajar. Así que la invitación justamente es a reflexionar sobre esto para poder avanzar en una gestión integrada de cuencas. Muchas gracias.